La siguiente historia que a continuación vas a escuchar fue escrita para Guerrero de Luz por Jesús Guzmán. Era una noche de invierno. Aunque teníamos la chimenea encendida dentro de la casa, el frío congelaba el aliento. Yo me encontraba en mi cuarto, arrodillado en mi cama observando a través de la ventana cómo la nieve caía sobre un gigantesco manto blanco. Mi hermano 4 años mayor que yo estaba acostado en su cama, de cara a la pared cubierto con las frazadas por completo. Pero yo sabía que no dormía. Nadie podía dormir en ese momento. Otra vez mi padre discutía con mi abuelo. No entendía por qué, pero sus peleas se habían hecho bastante frecuentes desde hacía varios meses atrás. Aunque no las podía ver, me imaginaba a mi abuela y a mi madre sentadas en la sala donde ellos dos discutían, tejiendo nuestros abrigos o simplemente presenciando la disputa en silencio. Ellas tenían prohibido interferir. «Oye, Juanito, ¿por qué papá y el abuelo discuten? Esta tarde también lo hicieron», le pregunté a mi hermano. Él no me respondió. Como les digo, siempre que sucedían las peleas él aparentaba dormir, quizás como intentando de esa manera hacer de cuenta que no pasaba nada. Yo no podía hacer eso. Amaba a mi papá, pero mi abuelo era lo más sagrado para mí. Yo batallaba contra el sueño. Es que tenía mucho miedo que las cosas se agravaran y que no estuviera despierto para defender a mi abuelito. Pero pasados unos minutos finalmente los gritos cesaron. Fue cuando entonces me recosté sobre la cama para dormir tranquilo. Todavía tenía mis ojos abiertos cuando los escuché gritar de nuevo. No más que ahora sí sucedió lo que tanto temía. Oí cuando alguien abrió la puerta de la casa y la cerró bruscamente. Presuroso y asustado me arrodillé en la cama de nuevo para mirar por la ventana. Así es como vi a mi abuelo atravesar el patio en dirección al monte. Iba vistiendo el abrigo negro y llevaba su fusil en sus manos. Contemplé cómo los copos de nieve comenzaban a caer sobre su robusta espalda mientras se alejaba. Cuando lo perdí de vista comenzó mi preocupación. Me fui a llorar en silencio. No quería que mi hermano me escuchara. Como no sabía qué era lo que pasaba, tuve miedo que él no regresara más. Eso fue lo que me empujó a tomar aquella rebelde decisión. Aunque mi madre nos tenía prohibido salir de la casa a esas horas, me vestí lo más rápido que pude. Cargué mi abrigo y abriendo la ventana salí a buscar a mi abuelo. No tenía mucho tiempo. Sabía que mi hermano me delataría y tendría que sufrir las consecuencias. Seguí el rastro de las huellas que sus pisadas iban dejando en la nieve. El frío me congelaba la cara, pero no me importaba. A lo lejos escuché unos gritos horripilantes. No eran los de mi abuelo, pero él se dirigía hacia ahí. Atemorizado me detuve y me oculté detrás de unos arbustos, pues cuando llegué al lugar no lo encontré él solo. Habían otros hombres con él, y también estaba esa monstruosa bestia nunca antes vista por mí. Su cuerpo parecía el de un enorme lobo peludo, pero su cabeza era la de un humano. Estaba amarrado de sus extremidades y cuello, cuyas sogas eran sostenidas por los hombres. Con movimientos violentos intentaba liberarse en tanto gruñía enfurecido. Quedé paralizado y mudo del miedo, hasta que de manera repentina vi cuando la bestia se levantó para quedar parado en sus patas traseras, mientras comenzaba ahora a gritar como un hombre. Todos mis sentidos se pusieron nulos. Mi mente infantil no era capaz de digerir lo que estaba observando. Ni siquiera podía parpadear al ver la abominación de esa colosal criatura. Mientras más se movía para intentar librarse, más terror me provocaba a mí. Los hombres comenzaron a gritarle a mi abuelo, quien permanecía parado unos metros de ellos con la mirada fija en la bestia. Oí que ésta le habló, pero no pude entender lo que le dijo. Las cuerdas comenzaron a dar señales de fragilidad, por lo que ellos más le gritaban. Le pedían que lo hiciera de una vez, que era ahora o nunca. Fue ahí cuando caí en cuenta por qué mi abuelo había llevado su fusil consigo. Dando unos pasos se aproximó un poco más. Levantó su fusil y apuntó directo a él, para a continuación dar un solo tiro. El líquido amático de la bestia salpicó sobre el rostro de mi abuelo, quien rápidamente se limpió en señal de repudio. Los hombres hicieron silencio luego de eso, y junto a ellos fui testigo de cómo ese ser dio su último aliento. Mi padre llegó hasta allá a los pocos minutos. Me encontró en estado de shock aún, perdido en una laguna de terror y confusión. Cuando mi abuelo se dio cuenta de que yo estaba ahí y que había visto todo, simplemente se acercó para decirme que jamás olvidara ese momento, porque algún día se lo agradecería.
Lo que acaban de leer es un evento que viví cuando tenía 8 años de edad. Actualmente tengo 58. En muy poco me acuerdo de mi abuelo. Apenas recuerdo su rostro. Sin embargo, tanto a ese evento como a los que les iré compartiendo conforme lo vaya narrando, jamás podré sacarlos de mi memoria. Desde esa noche las peleas entre mi papá y mi abuelo terminaron, pero pasaron varios meses sin dirigirse la palabra. La familia continuó con el mismo ritmo como si no hubiese pasado nada. Sin embargo, yo sentía que algo había cambiado. No sabía qué, pero lo presentía en mi alma. 2 años después, esa sensación volvió a hacerse notar en mí. Paralelamente a eso, fenómenos extraños empezaron a ocurrir en la zona, en especial en torno a una familia con la que teníamos muy buena relación. Se trataba de la familia Costa. Ellos vivían muy cerca de nosotros, por eso era que los considerábamos como los únicos vecinos del rumbo, ya que los demás ranchos estaban mucho más apartados. Mi padre solía llevarnos a esa casa a mi hermano y a mí. Ahí no había niños, así que éramos los consentidos del matrimonio. Sus 2 hijos ya eran grandes, pero todavía no se habían casado. Llegó hasta nosotros la noticia de que alguien estaba invadiendo sus tierras. Toda mi familia siempre se solidarizó con ellos, en especial mi padre, quien no dudó en ir a visitarlos esa misma tarde. Para ese entonces supe que el anciano ya había fallecido. Solo habían quedado la mujer, sus 2 hijos y los empleados que trabajaban para ellos. Mi padre me invitó a acompañarlo, ya que mi abuelo y mi hermano no estaban en casa. Cuando apenas llegamos, contemplamos que el ambiente era desolador, mucho más grave de lo que habíamos pensado. El granero había sido incendiado, algunos animales habían sido acabados. La anciana me ofreció unas galletas para comer ahí. Luego se retiró a un lugar apartado para platicar con mi padre en privado. Unas horas más tarde, cuando ya comenzaba a anochecer, mi padre me indicó que era el momento de regresar a casa. Yo iba sentado detrás en el caballo que montaba. Fue a mitad de camino cuando nos apareció esa cosa, la cual me hizo recordar aquella experiencia. Una gigantesca cosa cruzó básicamente por debajo de nosotros, pero lo hizo a una velocidad incalculable. Lo único que logré ver fueron unos ojos amarillentos y brillantes. El caballo fue tumbado por el impacto. Cayó de costado dejándonos a nosotros atrapados bajo su peso. Fue mi padre quien se levantó primero para luego ayudarme. Quedé espantado al observar que su cuerpo estaba manchado con algo rojo. Pero cuando miré al caballo agonizando y al ver que tenía el estómago abierto, entendí que aquel líquido rojo era de este. Un gruñido escalofriante sonó detrás de unas malezas. Ahí estaba la bestia que acababa de agredirnos. Era de idéntica apariencia al demonio que yo ya había visto una vez. Mi padre se colocó frente a mí para protegerme, pero la bestia no hizo nada. Solamente se quedó inmóvil amenazando con sus gruñidos, para luego darse la media vuelta y desaparecer de ahí. Llegamos a la casa sin el caballo, cuyo cuerpo dejamos a un costado del camino del lugar donde fue acabado. Mi padre iba en silencio mientras yo apenas podía caminar, puesto que mis piernas no paraban de temblar del susto vivido. Antes de ingresar a la casa, mi padre me detuvo. Con suma seriedad me ordenó que no dijera nada de lo que nos había pasado para no preocupar a mi madre. A su vez me dijo que él se encargaría de esa bestia. Esa noche fue que escuché por primera vez la palabra nahual. Fui directo a mi cuarto. Vi a mi hermano sentado en su cama con la mirada baja. Evidentemente algo le sucedía a él también, pero no me importó. A duras penas yo trataba de sobrellevar el traumático terror que continuaba sintiendo. Días después sufrimos un terrible susto cuando él se fue de la casa. Mi padre salió a buscarlo y por suerte lo encontró, mientras yo entendía cada vez menos lo que estaba sucediendo. Las peleas entre mi padre y mi abuelo volvieron a comenzar. Conjuntamente a todo esto, se empezó a divulgar que aquel nahual continuó apareciendo. Causaba caos en algunos lugares específicos. Me imaginaba que mi abuelo aún no sabía que mi padre y yo habíamos sido víctimas de este, pues si hubiera sido así hubiera salido pronto con su fusil a cazarlo, tal cual lo hizo en aquella ocasión. El miedo en los alrededores se acrecentó mucho más cuando hallaron el cuerpo de un hombre en el campo. Este estaba parcialmente devorado. Algunos presumieron que fueron los animales salvajes los culpables. Otros, en cambio, culpaban al nahual, situación que generó una tremenda sugestión.
Semanas después recibimos una noticia que nos hundió en un pozo de preocupación y angustia. Los Acosta habían sido agredidos de nuevo, pero ahora habían destrozado todo. Encontraron algunos animales merodeando por el campo solos, y ellos desaparecieron de la faz de la tierra. Nosotros quedamos desolados, pero me tomó por sorpresa ver la conducta que tuvo mi papá, pues esa fue la primera y única vez que lo descubrí llorando. Mi madre lo consolaba en sus brazos como si fuera un niño, mientras que mi abuelo contemplaba indiferente. Fue entonces que a partir de ese momento comencé a preocuparme más por mi hermano. Él prácticamente se había aislado de todo, pero para serle sincero, ni siquiera sabía cómo manejarme a mí mismo. Sentí que sería mi fin y el de mi familia, cuando una noche de invierno, justamente contemporánea a la experiencia que les narré al inicio, ocurrió lo que por dentro ya presentía. La nieve había vuelto a cubrir la tierra con el manto blanco. Eran más de la 1 de la madrugada, por lo que ya estábamos durmiendo, cuando un fuerte estruendo desde el comedor nos despertó a todos. En ese preciso instante sentí que mi alma se salía del cuerpo, porque recordé que mi abuelo nos había dicho que se quedaría levantado esa noche. Él temía que el nahual llegara hasta nuestro rancho, y al parecer en eso no se equivocó. Era la puerta de la entrada la que fue destrozada. Encontramos los pedazos esparcidos por el suelo. En el mismo lugar estaba el fusil de mi abuelo y su abrigo, pero de él no había rastro. Mi abuela comenzó a llorar desconsoladamente, en tanto yo volví a mi habitación para abrigarme y salir a buscarlo. Escuché a mi mamá gritar el nombre de mi padre. Él ya se había adelantado tomando el fusil para ir en su ayuda. Mi hermano también se unió a mí. En sus ojos vi una furia que jamás había expresado. Por fortuna no tuvimos que correr mucho. A unos cuantos metros de la casa los encontramos. Mi abuelo estaba tirado boca abajo sobre la nieve. Parecía estar herido, pues sobre su frente chorreaba líquido hemático. A su lado estaba la bestia parada en 2 patas. Con una de ellas presionaba la espalda de mi abuelo. Papá estaba enfrente de ellos, y mientras el nahual le gruñía amenazante, él le apuntaba con el fusil. Una vez más quedé petrificado. No importa cuántas veces veas a un nahual, el terror que esas bestias provocan con su sola presencia siempre será abrumador. Mi hermano obró totalmente lo contrario a lo que yo esperaba, pero cuando escuché sus palabras mi mente pareció partirse en trozos. Tírale, papá. Arráncale la vida al maldito nahual. No olvides que ellos arruinaron mi vida. No lo dejes escapar, papá. Tírale, antes que llegue el otro. Sentí que mi mundo se venía abajo. Me ahogaba en un abismo de confusión. Mientras tanto, el pavor hacía que mis entrañas se estremecieran. El nahual puso los ojos en mi hermano. Por un momento creí que volvería a decirle algo, pero fue otro quien habló. Dando un salto apareció en escena otra bestia, más siniestra e inmunda que la que aprisionaba a mi abuelo. Las facciones de su cara semi-humana causaban náuseas con solo verlas. Su ronca voz se dirigió hacia mi hermano, pero fui yo quien más resultó afectado, y de la manera más terrorífica. ¿Qué pasa, Juanito? No se trata así a un nahual. Lo llevas en la sangre. Un silencio abismal prosiguió a esos por varios segundos. El último que pronunció palabras fue mi padre, quien gritando los amenazaba con tirarles. Caminando sin demostrar miedo, se paró enfrente de mi abuelo y ayudó a levantarlo, mientras que increíblemente las bestias contemplaron sin inmutarse. Lo único que a mí me quedaba por hacer era mirar. Nada tenía sentido. Nada me daba ni siquiera un indicio para entender qué rayos estaba sucediendo. Los nahuales lanzaron un aullido tan potente que hasta sentí vibrar mi cuerpo. Luego de eso se marcharon perdonándole la vida a mi abuelo, pues es lo único que yo tenía claro. Habían venido por él. Mi papá bajó la guardia, y mientras ayudaba a mi hermano a cargar a mi abuelo, me miró a los ojos para decirme que no me torturara más, que al llegar a casa me contaría todo. Esa madrugada no dormí. Pasé horas con mi familia escuchando a mi padre, donde me fue revelado un secreto indecible, al que ellos vieron prudente aguardar hasta que yo tuviera la mayoría de edad para saberlo. No sé si eso me hizo bien o mal, ya que a mí no me cambió la vida en lo absoluto. Mi hermano, aunque ya lo sabía todo, sí sufrió cada palabra pronunciada. El motivo por el cual esos nahuales conocían a mi padre y hermano es porque ya había habido más encuentros con ellos anteriormente.
y fueron muchas veces en las que yo mismo formé parte. Esos nahuales eran los hermanos Acosta, y el nahual a quien mi abuelo había cavado años antes era el anciano padre de estos. El odio que mi hermano les tenía fue tomando sentido conforme yo iba recordando lo que sucedía en las visitas, esas que hacíamos a la casa de ellos, mientras mi papá me tenía a su lado platicando con la anciana. El viejo y los hijos pasaban tiempo con mi hermano por aparte. La razón es que querían inculcar el conocimiento que poseían en él. Querían que se convirtiera en un nahual como ellos. Sospechó de lo que estaban haciendo con mi hermano cuando él comenzó a cambiar de conducta. Por eso fue que acabó con la cabeza de este clan, en este caso el anciano. Yo aún no tenía la edad suficiente. Eso fue lo que me salvó de ese plan macabro. Sin embargo, eso no lo es todo. Dejé lo más espeluznante para el final. La relación que mi padre tenía con ellos no era mera amistad. Mi padre llevaba en sus venas la misma sangre que ellos. Él era un tercer hijo. Esos ancianos eran mis abuelos paternos y los 2 hijos mis tíos. Creo que con esto comprenderán la pésima relación que siempre tuvo mi padre con mi abuelo materno. Los Acosta se mudaron porque la misma gente de la zona los echó. Estos fueron los que destrozaron su rancho. Luego de esa noche no los volví a ver nunca más. Poco a poco fuimos recuperando la tranquilidad en mi hogar. Con el paso del tiempo fui asumiendo la parte que me tocó vivir en esta historia. Mi abuelo falleció unos años después a esto, y cuando mi hermano cumplió los 18 se marchó de casa. Hoy en día solo quedo yo. Creí que moriría sin volver a saber de mi hermano, pero hace unos cuantos meses surgió un hilo de esperanza de volver a verlo. Supe que él se mudó a un estado cercano, y creo que aún está ahí, pues alguien muy amable se encargó de hacerme llegar una noticia. En un pueblo oculto de la sierra, un viejo nahual está atormentando a los lugareños. Estoy seguro que es él. Después de todo, y aunque yo no sea uno, lo llevo también en la sangre.